pantalla azul, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a empezar como comité. Mientras hola, van llegando los otros integrantes, tenemos en paralelo sala y darle la bienvenida al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Fernando Arauz, por acompañarnos esta tarde. Y con él tenemos el compromiso de abordar hoy día el estado de situación de las listas de espera en nuestro país. Así que es una muy buena oportunidad. Sabemos que lo hizo en la Cámara de Diputados la semana anterior, pero acá hay una especial preocupación, como él lo sabe, de abordar, mejorar, darle todas las características a este proceso. Así que, bienvenido, doctor Fernando Arauz. Se da inicio a la sesión y le damos la palabra, por favor, para que pueda proceder. Muchas gracias, presidente. Siempre un gusto estar aquí en la Comisión de Salud del Senado, precisamente para abordar este tema tan importante que tiene que ver con las listas de espera, ¿no? Tenemos una presentación que nos gustaría compartir. Yo no sé si es que ya las tienen en la Secretaría o con listas de espera. Su Secretaría de Redes Asistenciales. Porque mandaron a sacar una hace poco. Ah, mandaron a hacer una a sacar hace poco. La mandaron nueva. Sí, mandamos una nueva, pero tiene una pequeña modificación, entonces no sé. Le damos la bienvenida también a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Encantado de saludarla, subsecretaria. Muchas gracias, señor presidente. Encantada de saludarla a usted y por su intermedio a todos los y las honorables de la comisión. Un gusto estar acá. Muy bien. Va a partir el subsecretario de Redes Asistenciales, entonces, y después, en el segundo punto, le damos a usted la palabra. Bueno, perfecto. Subsecretario. Y no sé si podemos proyectar también para que los puedan quede la grabación, la presentación. ¿Podemos? Me la está mandando en este momento. Ah, ya. Bueno, presidente, darle algunos comentarios. Tuvimos el día lunes, durante la mañana, o sea, durante el día, en una reunión con distintos ministros de salud de Latinoamérica. Vamos. Sí, por supuesto. Voy a ir a dejar constancia de la sesión. Se suspende por muy breves minutos. Perfecto, mejor.
Subsecretario. Muy bien. Subsecretario Fernando Arauz. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. También saludar al senador Latorre. Tengo una presentación que vamos a exponer respecto a este tema. Es esa, el Plan Nacional de Resolución de Listas de Espera. GES y no GES, para que lo puedan ver todo y queden en registro. Perfecto. Lo van a arreglar. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, la primera tarea de nuestro sistema sanitario hoy día es enfrentar en esta época de apertura, después del impacto que ha tenido la pandemia, es recuperar los cuidados que han sido postergados producto del COVID-19. ¿Ya? Hay que recordar que el impacto que tuvo el SARS-CoV-2 en la red asistencial de todos los países del mundo significó suspender mucha actividad o redireccionar recursos para poder responder convirtiendo camas, instalando equipos de cuidado intensivo, etcétera, y de esa medida se dejó de atender muchas veces atenciones. De hecho, hay algunos datos, como por ejemplo a nivel europeo, en que más de la mitad de los países europeos tuvo restricciones severas en cuanto a la atención de algunos pacientes, incluso muchos de ellos tuvieron que paralizar la atención ambulatoria de la atención sanitaria para responder a la pandemia. Y bueno, esto es un fenómeno global. De hecho, me tocó participar dentro de una cumbre organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos junto a la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo y la OMS. En particular, este lunes estuvimos en Panamá discutiendo sobre las lecciones aprendidas de la pandemia, el impacto del COVID y también cuáles son los desafíos que tienen los sistemas sanitarios. Y la verdad es que tanto Brasil, Uruguay, Argentina y todos los países están en esta tarea. En de qué manera nos hacemos cargo de las listas de espera y la recuperación de los cuidados que fueron postergados. Y de qué manera podemos hoy día, como sistema de salud, aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia, porque hay lecciones que se aprendieron para fortalecer los sistemas sanitarios en responder a las próximas pandemias que seguramente van a venir, pero también para hacernos cargo hoy día de los problemas que estamos enfrentando con respecto a este tema. En esto vamos a hablar de la dimensión del problema, las acciones, en qué ha constado el plan y una especie de rendición de cuenta a esta comisión del primer año de gestión en particular de esta situación. Como les decía, bueno, esto es un fenómeno global. Todos los países del planeta y todos los sistemas sanitarios tienen esta situación y están respondiendo a las listas de espera que se vieron abultadas de manera histórica, sobre todo en tiempos de espera. Nosotros, junto con la ministra Aguilera, hemos instaurado hablar más de tiempos de espera más que de listas. Y esto tiene una razón bien simple, porque las listas de espera son diferentes. Quizá podemos tener 2 millones de personas en listas de espera, pero hay una diferencia cualitativa importante si es que ellas esperan 3 meses o 2 años, ¿no? Entonces, el indicador que utilizan los países para evaluar la eficiencia del sistema sanitario para poder atender habla más del tiempo que de la lista del volumen total, porque es la variable más sensible para los pacientes. La espera, el tiempo de espera es la variable y por eso nosotros planteamos este indicador, ¿no? En eso, comentarle, presidente, y a la comisión que en marzo del 2022 nosotros recibimos una lista de espera quirúrgica de 330.000 personas en espera con una mediana de espera que eran de 490 días. Eso quiere decir que la mitad de las personas, o el percentil 50, están, ¿no es cierto?, en 490 días de espera para poder acceder a una cirugía. Y en diciembre del año pasado, o sea, un año después, al final del año, al cierre del año, logramos disminuir la lista de espera quirúrgica en alrededor de 30.000 pacientes, lo que significa que tenemos 302.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una disminución significativa de la mediana de tiempos de espera a 359. Pasamos de 490 a 359 de medianas de espera. Con respecto a la lista de espera de consulta nueva especialidad, recibimos en marzo 2.023.000
pacientes en lista de espera para atender a una consulta de especialidad, y a diciembre hubo un aumento en alrededor de 200.000, terminando con 2.200.000 personas en lista de espera para acceder. Pero, sin embargo, si bien aumentó el stock o el número de pacientes en espera, los tiempos de espera también disminuyeron, pasando de una mediana de 336 a una mediana de 268. Esto tiene que ver con que también la reactivación de la red asistencial durante el año pasado significa, esto es un proceso continuo, en que van pacientes que van ingresando a las listas de espera y otros que van egresando. Y la verdad es que como la atención primaria aumentó también muchísimo su atención, aumentaron las derivaciones a los hospitales y por eso han aumentado también los pacientes en espera, y los tiempos han ido disminuyendo dadas las distintas acciones que hemos estado. Con respecto al tema de la garantía GES, también pueden ver ahí la comparación entre marzo y diciembre, y la verdad es que ha disminuido el número de retrasos de garantías GES quirúrgico. Ya hemos sido capaces de manejar un mayor número de garantías GES, pero también han aumentado el número global de garantías que se han aperturado. Hemos tenido que manejar y cumplir un mayor número de garantías, producto también de la reactivación de la red asistencial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, la red asistencial nosotros la recibimos pandemizada. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad durante los 2 últimos años de la administración anterior, la red asistencial se abocó a atender pacientes graves del COVID-19, por lo tanto estaban todos en modo pandemia y habían ciertas deficiencias, y los equipos, por ejemplo, tanto de atención infantil como pediátrica, estaban debilitados, y también la atención ambulatoria y la atención quirúrgica. Por eso el trabajo el año pasado fue poner de pie los equipos, digamos, de atención ambulatoria y también quirúrgico. La demanda acumulada de estos años, que si bien se abultó muchísimo, pero también es importante destacar que como se disminuyó no tanto la atención quirúrgica de los hospitales y atención de especialidad, sino también la atención primaria, disminuyó su producción. Y eso lo vemos, y vamos a ver más adelante, en que pacientes diagnosticados de GES oncológica, cuando uno compara el año 2019 con el 2020, cayeron a la mitad. Eso no quiere decir que producto de la pandemia tengamos menos pacientes con cáncer, sino que no se diagnosticaron en tiempo. Y eso es una situación que hoy día nos apura, ¿no?, a recuperar estas atenciones para llegar a estos diagnósticos, y por eso, bueno, distintas estrategias como ponernos al día con la mamografía, las estrategias de PAP para hacer las pesquisas y de estos cánceres y poder tratarlos de manera más oportuna. Ahora, yo creo que hay algo que destacar. La red asistencial, pese a que fue altamente exigida, con turnos extra, tanto el personal técnico, auxiliar, conductores, enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, todo el equipo de salud en general, ha mantenido una alta producción y hemos sido capaces de aumentar también el número de atenciones y de egresos hospitalarios que se tuvo el año pasado, lo que significa que pese al agotamiento y al trabajo, la red asistencial y sobre todo los trabajadores han estado a la altura de hacerse cargo de este desafío, y es por eso que es importante destacar. Con respecto también, para contextualizar, a veces uno en esto del día a día se nos olvida un poco, pero el año pasado fue una campaña de invierno muy compleja, porque volvieron los virus respiratorios invernales, y en ese contexto la red de atención pediátrica tuvimos que responder de manera muy fuerte, triplicando el número de camas críticas en la pediátrica, y eso, sin lugar a duda, también dificultó el número de pabellones y de otras acciones que se hacían de manera ambulatoria, por lo menos los primeros meses de invierno. Ahora, la siguiente, por favor. Una cosa importante cuando uno compara al año a la prepandemia es que, si bien el COVID-19 nos golpeó y es un virus respiratorio que nos ha acompañado, la verdad es que ha generado múltiples efectos, y producto también de la postergación de los cuidados es que hoy día los pacientes que atendemos en los hospitales tienen un 15% de mayor complejidad. Nos cuesta más egresar en promedio del mismo paciente, un 15% más de costos, no solo en insumos, medicamentos, sino también en capacidad de recursos humanos. Y esto se ve por este indicador que es el GRD, en donde el peso de los pacientes, la complejidad de los pacientes que están egresando a los hospitales del país comparado con el año 2019 es un 15% más compleja.
Por lo tanto, el esfuerzo de sacar adelante a los pacientes es más complejo. Una parte se explica porque son los pacientes COVID, que son pacientes complejos, pero por otro lado también sabemos que hay pacientes que ya más descompensados, en situaciones de enfermedad más avanzada, y eso explica esta situación. Por lo tanto, es algo importante de destacar. Ahora, un poco de contexto para los integrantes de la comisión que quizás no están tan familiarizados con este tema de lista de espera, pero acá hay un modelo que utiliza la OCDE para distintas publicaciones respecto a este tema, y la verdad es que lo que quiero reflejar con esto es que, primero, es altamente complejo hacerse cargo del problema de lista de espera. Es un tema sistémico, estructural del sistema sanitario y tiene flujos de entrada y de salida. Entrada a través de la atención primaria, el primer nivel de atención que va atendiendo a los pacientes, que debe resolver idealmente sobre el 90% de las atenciones que realiza, pero hay un porcentaje que debe derivar a un nivel secundario, es decir, a hospitales de mayor complejidad. Y ahí se crean esta lista de espera de consulta nueva especialidad, que es como la primera lista de espera que se genera. Luego de esto, cuando lo ve el especialista quirúrgico y le dice a un paciente que debe ser operado, entra una lista de espera quirúrgica, la cual esperan un tiempo, hasta que finalmente termina la atención. Ahora, por supuesto, los hospitales son sistemas más complejos que este modelo, y hay otras puertas de entrada. Estos pacientes que están en lista de espera, para poder entrar a una cirugía, compiten muchas veces con enfermos que entran por los servicios de urgencia. Pacientes que requieren cirugías de urgencia, que muchas veces o requieren o están hospitalizados en los hospitales y también tienen mayor prioridad porque están graves, etcétera, y compiten de alguna manera por los recursos que son los pabellones del hospital. Ahora, hay distintas maneras de abordarlo y aquí les vamos a mostrar algunas estrategias que nosotros hemos planteado, pero el Plan Nacional de Resolutividad de Listas de Espera tiene 3 pilares básicamente. Por un lado, aumentar el número de atenciones. O sea, necesitamos hacer un esfuerzo y para eso tenemos la colaboración público-privada, tenemos aumentar la productividad, la eficiencia de los recursos con los que se cuentan los hospitales y extendiendo los horarios, es decir, utilizando la capacidad ociosa de los hospitales. Para eso, aumentar el número de atención. Por otro lado, también tenemos que mejorar la resolutividad de atención primaria, lo que significa montar atenciones que sean más resolutivas en los territorios y más cerca a las personas, con el objetivo que evitemos una derivación que pudiera ser resuelta en el primer nivel de atención. Y tercero, mejorar sistémicamente también la transparencia, los datos, con el objetivo de ir reflejando también de cara a los pacientes en qué tiempo está de espera, porque muchos de ellos hemos notado deficiencias en donde las listas de espera, por ejemplo, tienen problemas de contactabilidad, porque son muy antiguas, los pacientes cambiaron el número de teléfono y tenemos dificultades, muchos de ellos, para poder contactarlos. ¿Ok? Finalmente, siguiendo con esto, en este gráfico quiero mostrar lo siguiente. Cuando queremos hacernos cargo de los problemas estructurales y aumentar la capacidad de atender a todos los enfermos de nuestro país con una mejor oportunidad, tenemos que ver que también cuánto el país invierte o gasta por persona en su sistema sanitario. Cuando uno compara con los países de la OCDE, nosotros estamos en el grupo de la derecha, que es el que tiene en el gráfico menores gastos per cápita por paciente o por persona. Y cuando ustedes pueden ver que tiene un color diferenciado y es un alto porcentaje lo que las personas gastan en bolsillo directamente. O sea, compran ya sea medicamentos, ya sea atenciones de especialistas, directamente en su bolsillo y no por el sistema de salud. En eso, nuestro sistema de salud tiene que avanzar sin lugar a dudas y para eso, por ejemplo, estrategias como el copago cero han sido importantes para disminuir el gasto en bolsillo, universalizar la atención primaria, aumentando el gasto. Y para eso, bueno, es importante también que existan mayores ingresos de manera permanente en el Estado, a propósito de las discusiones de qué manera, ¿no es cierto?, se pueden asegurar ingresos permanentes del Estado para poder también aumentar el gasto y en mayor inversión en listas de espera y resolver los problemas a propósito de la reforma tributaria. Bueno, en este sentido, la siguiente,
las listas de espera es una situación estructural en nuestro sistema sanitario que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y ahí hemos visto cómo, en este gráfico del 2014 hasta el 2022, cómo han venido en aumento las listas de espera, sobre todo en tiempos de pandemia, pero en el tema quirúrgico hemos logrado quebrar la curva ya el año pasado. La siguiente. Otro dato importante, como efecto de la pandemia, ustedes pueden ver en este gráfico que habla de las garantías GES retrasadas, cómo aumenta de manera exponencial el año 2022 producto de la pandemia. Y luego de eso, este aumento que ha sido muy importante de garantías que han sido retrasadas, cómo el sistema sanitario le ha ido manejando, primero en disminución, luego en aumento, pero finalmente hemos logrado el último tiempo irlas disminuyendo. Siguiente. Los efectos que hemos tenido de este plan, que detallaba que tiene estos 3 pilares, tienen el siguiente resultado. Un aumento de la producción, el número de atenciones de la red asistencial. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en comparación con el año 2021, el año 2022 tuvo más de 66.000 egresos hospitalarios adicionales. En intervenciones quirúrgicas mayores en su globalidad se realizaron más de 100.000 cirugías adicionales al año pasado, lo que da un aumento del 30%. Y lo que aumenta más todavía son las cirugías mayores ambulatorias, que fueron más de 55.000 comparados con el año anterior. Y esto tiene que ver con todos los esfuerzos de la red asistencial por aumentar el número de atenciones que se realiza principalmente en los hospitales. También en tema de consultas, más de 1.300.000 consultas de especialidad adicionales al año 2021. Y la especialidad odontológica, que son más de 500.000, lo que es casi un 50% más de atenciones que el año pasado. Esto no solamente a nivel hospitalario, sino que también atención primaria, los distintos establecimientos han tenido un aumento del número de atenciones y es por eso que también han derivado más a los hospitales, más de 1.200.000 atenciones 1.300.000 de consultas médicas de morbilidad y también más de 1.200.000 de controles cardiovasculares, por ejemplo, lo que significa un aumento de un 38% de los controles de crónicos de la atención primaria. Cuando nos enfocamos en la siguiente, en un aumento en el tema quirúrgico, ustedes pueden ver en el siguiente gráfico cómo ya desde septiembre superamos al año 2019 en el número de cirugías que se realizan en el sector público comparado con un año prepandemia. ¿Ya? Y esto tiene que ver como con resultados de reactivación de la red asistencial. Y ustedes pueden ver en color como naranja, ¿no?, y gris cómo cayó de manera muy importante el número de cirugías que se realizaron el año 2020 y el 2021 producto de la pandemia. Y ahí uno puede calcular cuántas cirugías dejamos de hacer, que realmente es muy impresionante y es por eso que tenemos que hacer esfuerzos por sobre, digamos, lo que producíamos o sobre lo que se atendía en el año prepandemia para hacernos cargo de estos tiempos de atención. Ahora, en la siguiente pueden ver los resultados en consulta nueva especialidad. Pueden ver en el siguiente gráfico cómo la mediana de espera aumenta a medida, digamos, desde el 2020 hasta llegando a un pic en agosto del 2021 y luego de eso, producto del aumento de la atención de los distintos hospitales, ha ido disminuyendo y ya yo podría decir que tenemos medianas similares a la prepandemia, en modo general, de las consultas de especialidad. La siguiente. Con respecto a las intervenciones quirúrgicas, ustedes pueden ver cómo la mediana aumenta, llegando a un pic en diciembre del año 2021 de 661 días de mediana para acceder a una cirugía y cómo terminamos el año 2022 con 359 días de mediana de espera, lo que significa una reducción de casi la mitad, ¿no? Y como también en las columnas pueden ver cómo han ido disminuyendo, yo diría desde agosto a diciembre, el número de pacientes en espera de atención a cirugías. La siguiente. En este sentido, ustedes pueden ver como las comparaciones, ¿no?, de cómo han ido cambiando. Si bien hemos tenido una tendencia que ha sido positiva, todavía sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para disminuir al tiempo de espera más todavía al máximo posible. Así nos lo ha instruido el presidente de la República y para eso nos ha pedido realizar distintas estrategias y extenuar los esfuerzos con el objetivo de disminuir lo máximo posible los tiempos de espera para los pacientes que están en estas listas. La siguiente. Con respecto a los cumplimientos de las garantías explícitas en salud GES, quiero decir que efectivamente
en la pandemia disminuyeron las aperturas de las garantías GES porque se atendía menos. Y el año 2022 aumentaron estas atenciones producto de la reactivación de la red asistencial. Y es por eso, por ejemplo, que el año pasado tuvimos que dar cumplimiento, o sea, gestionar más de 800.000 garantías GES comparadas con los años anteriores, manteniendo un cumplimiento de un 98%. Subimos un 0,2% el cumplimiento. O sea, del total de garantías GES, por ley, que tenemos que cumplir idealmente el 100%, hemos cumplido el 98% en oportunidad en los tiempos. Solo un 2% se retrasa, pero claro, como el volumen es grande, o sea, estamos hablando de 4 millones de garantías, es por eso que tenemos garantías, 61.000 garantías que corresponden a 1,5% de este universo que termina retrasándose, ¿no? Y es que la que nos toca gestionar. Dando un foco en cáncer, porque en esta misma comisión, la semana pasada, vimos algo de cáncer. Esto es muy impresionante, porque el año 2019, por ejemplo, habían 800.000 garantías relacionadas a cáncer que se abrían y se gestionaban por la red asistencial el año 2019. Y ustedes pueden ver que esto cayó a la mitad, básicamente, el año 2020. Y el año 2021 recupera y alcanza o se acerca mucho al año 2019, pero el año 2022 las garantías asociadas a cáncer superaron el récord histórico en casi 200.000 adicionales a un año prepandemia. ¿Eso por qué? Porque estamos diagnosticando y manejando estas garantías y estas enfermedades, ¿no es cierto?, que no fueron diagnosticadas de manera oportuna en el año 2020 o 2021. Y en esto ha significado un esfuerzo, y en esto yo quiero destacar. El equipo del Ministerio ha estado muy encima de aumentar los cumplimientos, sobre todo con foco en lo oncológico, porque sabemos lo grave de esta enfermedad, y en este sentido, por ejemplo, podemos plantear cómo en la primera columna de la izquierda, ¿no es cierto?, cómo recibimos el porcentaje de cumplimiento de la garantía oncológica, por ejemplo, de cáncer de cervicuterino, de cáncer de mama, cáncer gástrico, de próstata, y cómo recibimos en marzo con un 76% de cumplimiento. Y, por ejemplo, en cáncer de mama pasamos de un 76% a un 91% de cumplimiento en diciembre, lo que significa que hemos estado haciendo foco y trabajando para dar cumplimiento a esta garantía en un mejor porcentaje de cómo la recibimos en marzo del 2022. Ahora, algo que quiero destacar, y esto no es para pasar cuentas ni nada, pero el año 2021 se aprobó por la ley de presupuesto un presupuesto específico para las listas de espera, al final de la administración del gobierno anterior. Y la verdad es que por diversas razones, porque estaba Omicron, por atraso en licitaciones del FONASA y la modalidad, hubo una baja ejecución por distintas dificultades que tuvieron en este presupuesto para impactar las listas de espera. Nosotros, tomado ese aprendizaje en marzo, junto con el director del FONASA, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, tomamos una definición, dado esta experiencia que no fue buena, no fue exitosa el año 2021, y decidimos mantener un porcentaje de esos recursos para la colaboración público-privada y resolver listas de espera y garantías GES a través de segundos prestadores o prestadores privados, pero sacamos 85.000 millones de pesos de este fondo y lo distribuimos en los distintos hospitales de la red asistencial con el objetivo de poner en marcha un plan para atender y extender los horarios de atención, principalmente quirúrgicos. Eso es atender en las tardes, atender los sábados, los domingos y también poner en marcha pabellones que por distintos problemas no estaban operativos, porque les faltaba algún recurso. Y la verdad, presidente, es que esto yo creo que es algo de destacar, porque con estos 85.000 millones, que gastamos un poquito más, en realidad 88.000 millones, usted puede ver cuántas atenciones se realizaron de agosto a diciembre. Más de 43.000 cirugías adicionales. Un hospital grande con 10 pabellones hace alrededor de entre 8.000 a 9.000 cirugías al año. Esto es 4,5 hospitales adicionales que pusimos en marcha con estos fondos, solamente extendiendo horario y poniendo en marcha a los distintos hospitales. También se realizaron cirugías menores dentales, listas de espera quirúrgica menores como dermatológica, atenciones de salud mental y financiamiento operativo. Y también hicimos una experiencia de primera consulta especialidad que fueron 47.000 consultas. Y pudimos ejecutar el 100% de este presupuesto. Yo creo que la noticia y el aprendizaje que nosotros realizamos es que la red asistencial tiene capacidad, los hospitales hoy día tienen capacidad operativa para aumentar el número de atención en este ámbito, y es por eso que el presidente de la República en enero de este año hizo este anuncio, ¿no?,
de entregar recursos, 35.000 millones, para continuar esta estrategia durante todo este año y mantener los hospitales abiertos los sábados y los domingos y fuera de los horarios para atender listas de espera. Quiero reconocer también que aquí hubo colaboración público-privada. ¿En qué aspecto? En derivación a través del FONASA a clínicas, pero también algo que fue bien valorado, se realizaron distintos operativos médico-quirúrgicos con el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología, pero también otras fundaciones como ACRUX u otras que estuvimos trabajando con el doctor Misraji también, que se realizaron distintos operativos en lugares donde hay poco acceso generalmente a ciertos especialistas y llevamos especialistas, hicimos operativos muy grandes, por ejemplo, en Chiloé, con clínicas MEDS, etcétera, que de manera altruista los médicos y médicas fueron a operar y pudieron realizar procedimientos. Nosotros operamos junto con ellos y entregamos algunos recursos para la compra de insumos, etcétera. Y en este sentido también se atendieron más de 12.000 pacientes bajo estos operativos y se realizaron más de 3.800 cirugías. Para ir terminando, ¿cuáles son los objetivos de este plan? ¿No es cierto? Yo les decía que este plan tiene 3 pilares. Aumentar la producción de la red asistencial, ¿ya? Es decir, aumentar la oferta, el número de atenciones que estamos realizando en la red asistencial, acercar la solución a las personas, y aquí hay distintas estrategias, como activar hospitales comunitarios que tienen infraestructura que no estaba siendo utilizada, mejorar la resolutividad de atención primaria, pero también utilizar herramientas como la telemedicina, a propósito de la ley que fue promulgada respecto a este tema. Y también el tercer pilar es mejorar la gestión de las personas en lista de espera, porque hay mucha gestión de contacto, de contactabilidad, de entrega de información, de actualizar para disminuir, ¿no es cierto?, que los pacientes tengamos problemas para contactarlos y poder entregar una atención oportuna. Bueno, y finalmente, aquí un poquito como más en detalle, en general, el aumento de la producción en la red asistencial, como les decía, tiene un aumentar la capacidad de producción, es decir, utilizar con estos fondos extraordinarios el horario de atención los fines de semana, aumentar la productividad, y para eso hay recursos a través de distintos dispositivos, centros de referencia regionales, unidades prequirúrgicas, para aumentar la eficiencia de utilización de los pabellones dentro de la red pública, y también hemos aumentado los presupuestos para la compra de prestadores privados, con el objetivo también de utilizar todos los recursos que tiene el país, con lo que cuenta el país, para poder dar respuesta a esta problemática nacional. Con respecto a acercar la solución a las personas, aumentar la resolutividad a través del plan de resolutividad de atención primaria, recuperar esos cuidados, dotar de mayor tecnología también en atención primaria y de esa manera poder disminuir las derivaciones que realiza la atención primaria. Y tercero, mejorar la gestión de las listas de espera, y aquí hay mucho trabajo. Nosotros hemos formado, entregado recursos a través de la ley de presupuesto que fue aprobado aquí también en el Senado el año pasado para instalar equipos que gestionen más eficientemente las listas de espera y mejoren el rendimiento de los pabellones, pero también hemos trabajado con distintas organizaciones precisamente para avanzar en robustecer los equipos de información y poder disponibilizar más transparentemente la información hacia los pacientes que están en listas de espera. Mensajes finales, para terminar. Primero, que después de la demanda del COVID-19, ¿no es cierto?, se ha observado un aumento de la demanda en salud de la población y también un aumento de producto de la reactivación de la post-pandemia, ¿no? Esto es una situación que no solamente, y eso lo quiero dejar muy claro e instalado, no es algo que le pasa a nuestro país de manera particular, sino que a todos los sistemas sanitarios del mundo están en este desafío. Nuestro país cuenta con recursos limitados para enfrentar este desafío, pero sabemos también que hay capacidades que podemos utilizar y podemos desarrollar de mejor manera para poder aumentar esta producción. Durante el 2021 mejoramos progresivamente la producción, logrando resultados significativos en la disminución de los tiempos de espera. El logro de poder haber disminuido la lista de espera de cirugía en aproximadamente 30.000 personas es un logro significativo. Cuando uno ve la historia para atrás, en pocos momentos de la gestión en los últimos 10, 15 años se ha logrado disminuir el stock de manera tan significativa. Casi un 10% lo logramos disminuir el año pasado, producto de esta estrategia. Y bueno, ¿cómo continuamos? Durante este año presente vamos a profundizar la intervención enfocada a la eficiencia y administrar adecuadamente los fondos extraordinarios con el objetivo de mejorar. Sin embargo, aquí quiero reconocer que nosotros necesitamos un gran acuerdo y hacer un llamado también a propósito de esta comisión a unar esfuerzos
con el objetivo de poder contar con mayores recursos para poder instalar capacidades permanentes y aumentar el número de atención de manera sostenida con el objetivo de disminuir, ¿no es cierto?, hoy día las listas de espera. Es posible, es real, lo hemos demostrado durante este trabajo, durante este primer año, pero necesitamos tener la colaboración de todas y de todos. También quiero destacar en este espacio que muchos gobiernos regionales, muchos gobernadores han mostrado una gran disponibilidad, incluso para destinar fondos del gobierno regionales para abordar este tema de listas de espera en distintos gobiernos regionales y destacar la colaboración y esperamos profundizar en este sentido junto con ellos. Y algo que el senador nos había planteado ayer, hacer un foco en algunas regiones, ¿no es cierto?, que son las regiones que tienen representatividad aquí. Aquí ustedes pueden ver la lista de espera de la región de Valparaíso, del Biobío, de Aysén y de Libertador Bernardo O'Higgins. Fueron tomadas al azar, en realidad es una muestra, no es nada. Y en esto pueden ver, en amarillo destacamos los que están por sobre la mediana o el promedio nacional. Por lo tanto, hay ciertos desafíos en Valparaíso, sin lugar a dudas, en Biobío, en temas de consulta médica, en atención odontológica, en O'Higgins tenemos un desafío, están por sobre el promedio nacional. Y en el tema quirúrgico, en O'Higgins también están por sobre la media nacional, tanto como Valparaíso. Por lo tanto, son desafíos que estamos abordando con cada uno de los directores de servicio con estas distintas estrategias. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Dejarle planteado, antes de dar la palabra a mis colegas, porque tenemos que sintetizar por los tiempos, nos falta la subsecretaria de Salud Pública, que tiene que poner también. Quisiera que nos enviara, subsecretario, la distribución por especialidades y por tiempos de espera y volúmenes de espera por regiones a cada uno de los miembros de la Comisión de Salud, para que se vea el desglose de lo que usted ha presentado en términos gruesos. Preguntarle por qué aumenta el número de consultas nuevas el año 2022, el stock de consultas nuevas, y las quirúrgicas no GES. Y me parece que es un tema de fondo que no se ha podido resolver. Gente que tiene una hernia, gente que tiene varices, que son no GES y que tienen un abultamiento de tiempo de espera. Me gustaría que usted pudiera precisar, hay cosas que las puede enviar, hay cosas que las puede decir acá, como usted prefiera. La productividad de los pabellones quirúrgicos. Hay estudios, yo he visto en el caso de mi servicio de salud de O'Higgins, 3,3 operaciones por pabellón. 15 pabellones en total, 45 operaciones al día, lista de espera de más de 25.000. ¿En qué año terminamos? ¿En qué legislatura, en qué siglo terminamos la lista de espera? Para ponerlo como botón de muestra. Y digo pabellón quirúrgico porque sabemos que en la práctica desde las 2 de la tarde en adelante decaen. Si fuéramos un hospital a esta hora, no vamos a ver casi nada funcionando. Y la columna vertebral de un hospital son los pabellones quirúrgicos, por ejemplo. Me gustaría que se refiriera a la compra de servicios médicos de aquellas microjornadas que tienen especialistas en las mañanas y que en la tarde le venden servicios al propio establecimiento en prestaciones GES, que me parece a mí una cosa bastante curiosa que sigue ocurriendo. Es la única actividad en el Estado de Chile donde un funcionario del Estado a media mañana deja su puesto de trabajo, porque está contratado por una jornada pequeña, vuelve en la tarde, se vuelve a poner el delantal y en ese momento le vende servicio al propio empleador que le paga en la mañana. Yo eso no lo había visto. Y es un tema que la Contraloría sé que lo investiga, da informes, y es un problema. Me gustaría que explicara en su minuto o nos enviara sobre salud mental, prioridad política del actual gobierno, listas de espera en salud mental, de atención de psiquiatra, psicólogo y otras profesiones asociadas, y de qué manera se va a enfrentar con una ley que tiene 5 días de publicada, que es la de telemedicina, este instrumento al servicio de salud mental, que es una especialidad que por naturaleza, y aquí nuestro colega senador Latorre sabe de este tema porque es su profesión, en salud mental perfectamente. La telemedicina es un instrumento que llega, permite superar las distancias y permite el diálogo prolífero del especialista, ¿verdad?, con el paciente. En cáncer, si pudiéramos arreglar lo que ya señalamos en una sesión anterior, que es la notificación temprana del cáncer, es distinto notificar en el auge, yo tengo cáncer y me empieza a correr el taxímetro 90 días,
y eso ocurre después que le informen la biopsia, después de la endoscopía, después que le dan hora, ocurre como 2 o 3 meses después que la persona tenía cáncer, ahí entra el registro y ahí empieza a correr el tiempo. O sea, hay un desfase impropio, sabiendo que en el cáncer es lucha de la vida contra la muerte, contra el tiempo. ¿Cómo se arregla eso en la notificación? Yo sé que tenemos un problema con los médicos ahí, pero eso hay que arreglarlo y definir desde cuándo consideramos notificación oncológica GES. Y por último, si hubieron más de 300.000 personas que migraron de ISAPRE a FONASA el año pasado, en total. 100.000 solamente fueron en los primeros 2 meses de este año, por la crisis de la ISAPRE, muchas cosas. Pero si ya viene una oleada de gente, por distintas razones, decepcionada de la ISAPRE, y está llegando ya al FONASA, y llegan a la modalidad libre elección para lo que es más barato, la compra del bono al doctor, pero la operación, el parto, se hace vía institucional muchas veces porque no hay dinero para pagarlo por vía pensionado o libre elección. ¿Cuál es la mirada de ustedes para ese escenario mientras no tengamos el FONASA nuevo que se ha ya dado a conocer, con seguros, redes de prestadores, pero tenemos ya una migración a FONASA creciente en el último año? Y eso es preocupante respecto a los números que podrían desdibujarse eventualmente si es que no salimos a tiempo también frente a ese fenómeno, sabiendo y reconociendo la buena productividad que ha habido en el año 2022. Eso está claro en los indicadores que usted ha señalado. Le ofrece la palabra, senador Latorre, senadora Órdenes, senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a la presentación del subsecretario y hartos datos y también, si es posible, compartirla digitalmente para tenerle... ya, muy bien, gracias. Quería preguntar algo bien específico en el presupuesto, claro, esta estrategia, ¿no?, de producción de fondo extraordinario el 2022, donde se gastaron un total de 88.000 millones de pesos y esa estrategia en el fondo va a continuar el 2023. ¿En qué monto está presupuestado? Eso que no le escuché bien en la presentación, no sé si es el mismo monto o se aumenta a lo que ya se hizo el 2022, porque pareciera ser que tuvo cierto impacto, ¿no?, el presupuesto ejecutado el 2022 en estos fondos extraordinarios. Eso por una parte. Por otra, me preocupó viendo los datos y las medianas días de espera de la región de Valparaíso, que está por sobre la media en médica, quirúrgica. Si hay alguna estrategia ahí más focalizada en el caso de esta región, pero tal vez puede ocurrir en otras también que están como bien disparadas. Y la última pregunta, además de toda la información que pedía el presidente, que es muy valiosa, ¿se prevé que pueda haber un cierto estrés de la red asistencial en este invierno o previo al invierno por, rebrote COVID, más influenza, más sincicial, etcétera? Y si eso es así, ¿qué impacto podría tener también en las listas de espera? O sea, en un año en que, claro, no esperamos, ¿no?, estar en estrategias más ¿cómo se dice?, de aislamiento, ni mucho menos, sino que estamos ya en una etapa de normalidad, digamos, pero pareciera ser que podría haber un cierto rebrote. Si ustedes tienen previsto ese estrés de la red asistencial y cómo eso puede impactar en este invierno, digamos, las listas de espera y toda la gestión de lo que se viene acumulando, digamos, es una pregunta más bien para este año. Eso, presidente, gracias por ahora. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario. O sea, yo le quiero pedir los datos regionales. Creo que el gran desafío que tenemos son el tema de las listas de espera y creo que este es un buen punto de partida para hacer un análisis de cómo superar esa brecha. Pero claro, yo veo en las listas de espera de la región de Aysén, la mediana en días de espera que se presenta acá es de 242 días en las listas de espera tipo médica. Entonces, claro, y más o menos 256 en quirúrgico. Y yo estoy viendo una nota de prensa de la región que dice: hospitales buscan reducir la lista de espera en la región de Aysén. Servicios de salud ya no hay, en el ámbito privado no podemos recurrir a esta instancia, a no ser que sean derivados fuera de la región. Entonces, se resuelve con el hospital de Coyhaique o con el hospital de Aysén, que como tiene pabellones nuevos, efectivamente entró en la dinámica de aportar para la superación de las listas de espera. Pero esta nota es del 22 de noviembre del 22
y el director dice que espera resolverlo el 31 de diciembre del 2022, súper optimista en términos de un mes y medio, ¿eh? Pero él habla de 2 años de lista de espera, entonces ahí es donde no me cuadra el dato. Entonces, que podamos contrastarlo versus lo que dice en la región, versus lo que oficialmente nos informó hoy día él, porque es harta la diferencia. Ya 250, creo que los esfuerzos que se han descrito son importantes, pero que tengamos más o menos los mismos datos y con esta misma distinción para, o sea, lo nacional y si pudiéramos tener en paralelo también cada una de las regiones, porque si no va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo primero en la cifra y que superemos la lista de espera, que es lo que aquí importa. Muchas gracias, presidente. Sí, antes de la palabra del subsecretario, recordar las palabras del propio presidente de la República el día 1 de junio de 2022 en la cuenta pública del Congreso Nacional, que indicó que había 330.000 cirugías por resolver, 602 días de espera en el caso de las cirugías electivas, y se anunció dentro del plan de resolución la puesta en marcha de 3 centros regionales de resolución de cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y la Araucanía, llegando a 7 centros del 2023, y que en salud mental se iban a construir 12 centros de salud mental comunitaria en distintas regiones y ciudades del país. Esos son datos que seguramente se van a cotejar en junio próximo cuando sea la siguiente cuenta pública. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, y bueno, a todos los senadores y senadoras. Primero, bueno, decir que efectivamente estos resultados que tuvimos con respecto a los fondos extraordinarios para aumentar la atención en horarios fuera de horarios habituales en los hospitales, utilizando la capacidad ociosa o poniendo en marcha infraestructura pública que estaba en desuso, eso va a seguir durante este año. Así lo anunció el presidente y anunció 35.000 millones de pesos que hasta el mes de abril, después luego de una prórroga, nosotros pensamos que van a ser como 140.000 millones utilizados. Vamos a pasar de 88.000 alrededor de 140.000 millones. Esto puede tener ciertas variaciones porque los vamos a ir monitoreando, porque efectivamente, como lo dice la pregunta del senador Latorre, efectivamente históricamente la producción quirúrgica tiende a disminuir o cambia un poco con el invierno, porque en ocasiones, como ustedes saben, este año nosotros esperamos que el invierno va a ser muy duro. Así lo vivimos, se vivió en el hemisferio norte, en donde por primera vez o primer año convivieron tanto el virus del COVID-19 con muchos virus respiratorios, adenovirus, influenza, parainfluenza, virus respiratorios sinciciales, etcétera. Y en general, cuando hay aumentos muy importantes de estos virus respiratorios circulantes, aumentan el número de pacientes hospitalarios, requieren más camas y sobre todo pacientes pediátricos, ¿ya? Entonces va a ser el primer año probablemente en donde vamos a tener vamos a estar de mayor normalidad en este escenario de apertura. Por eso es tan importante la campaña hoy día, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo en vacunar, ¿no? Con el objetivo de tener una población inmunizada antes del invierno. Sin embargo, nosotros tenemos presupuestos. Se prorrogó la alerta sanitaria. Esto se publicó la semana pasada, se tomó razón de Contraloría y se va a prorrogar la alerta sanitaria hasta el 31 de agosto. Y eso da facultades adicionales a la Subsecretaría de Redes, de Salud Pública y el Ministerio en general, con el objetivo de poder contratar refuerzos adicionales para responder al invierno. Y en esto hay presupuesto también. Ahora, lo que nosotros estamos apuntando efectivamente es que con estos recursos de lista de espera probablemente va a aumentar más todavía la cirugía mayor ambulatoria que no requiere cama durante este periodo. Eso es parte de la estrategia, y las listas de espera que precisamente vayan también de enfermos crónicos, etcétera, que nos van a ayudar también a tener pacientes más compensados para el invierno y disminuir la hospitalización. Así que, de hecho, tenemos una jornada estas semanas con todos los directores de servicios de salud y de hospitales del país, precisamente para abordar la estrategia de campaña de invierno de este año, y vamos a hacer todos los esfuerzos por mantener la actividad asistencial, cosa de seguir disminuyendo todavía más los tiempos de espera. Ahora, a la senadora contestarle que... Decirle como veo prórroga, prorroguemos un ratito más hasta que podamos completar, porque está la subsecretaria también de Salud Pública esperando. Paciencia, subsecretaria, llevamos con usted. No ha comenzado, no ha retomado, y hay doble sesión, así que tenemos tiempo todavía. Ya.
Prórroga entonces, Bueno, por favor. muchas gracias. Bueno, con respecto a contestarle que lo que le he presentado, en el particular a los tiempos de espera, de medianas de espera por región, por sus regiones, eso es a marzo, el corte a marzo de este año. La estrategia, tengo que ver la cuña del director de servicio, lo podemos ver después, pero en general nosotros tenemos un foco, primero para priorizar la resolución de pacientes en listas de espera con foco en lo oncológico, ¿sí? En los pacientes con patologías más graves en general y también en los pacientes que llevan más tiempo esperando. Y hay una lista de espera que hay gente que lleva esperando más de 2 años. Y esas son las que le estamos dando prioridad para contactar y para resolverla porque es la que lleva más tiempo esperando. Eso es, en general, esa no GES. Porque en general los GES tienen su tiempo tiene su tiempo de garantía y se cumple en un 98%. Es solamente un 2% que entra en este retraso y se están gestionando. ¿Ya? Así que va a plantear. Y con respecto, lo que, bueno, para darle espacio a mi compañera subsecretaria de Salud Pública, contestarle al senador Castro que efectivamente vamos a entregar, existe una plataforma nacional donde están toda la lista de espera y que es es la fuente de información oficial. Y en eso vamos a entregar lo que nos han solicitado. Ahora, efectivamente, el stock de pacientes en lista de espera consulta de especialidad ha aumentado porque la atención primaria ha aumentado también la atención y ha habido mayor ingreso de pacientes en listas de espera. Por eso ha aumentado tanto el stock. Y como usted dijo muy bien, si bien los pacientes FONASA tienen opciones a veces de atenderse por la modalidad libre elección, pusimos principal foco en la resolución de lista de espera quirúrgica como primera prioridad. Este año también vamos a aumentar también el número de atenciones en horario extendido, fines de semana, para la lista de espera de consultas también, pero partimos muy fuertemente en lo quirúrgico porque es donde las personas están, es la única oportunidad, la gran mayoría de ellas que están esperando, es la única oportunidad de resolver su problema de salud. Y en este sentido, efectivamente, nosotros creemos que hay dos situaciones, una cosa al mediano plazo y otra más a largo plazo, pero a mediano plazo es muy importante contar con estos recursos, no solamente para aumentar la utilización de espacios. Yo quiero decir, por ejemplo, que cuando ingresamos al gobierno, el porcentaje de pabellón en funcionamiento a nivel nacional era un 85%. Nosotros estamos en un 88-89% de los pabellones, o sea, hemos puesto pabellones en marcha. Y en este sentido nos parece importante seguir mejorando en eso y utilizar los espacios que están ociosos, ¿no? Pero también aumentar la inversión de la construcción de hospitales, la puesta en marcha de los hospitales, con el objetivo de poder ir aumentando más todavía la oferta. Y en este sentido, yo creo que, como decía, la experiencia que tuvimos el año pasado fue muy positiva en cuanto a 43.000 cirugías adicionales en horarios adicional con estos fondos. Es una muy buena noticia. Nos habla que el Estado, los hospitales públicos tienen capacidad para aumentar y hacernos cargo de mayor número de cotizantes y de pacientes que están hoy día en listas de espera. Así que lo dejo hasta ahí. Yo creo que el resto lo podemos contestar por vía más formal. Sí, eso le pediría para cerrar esta parte de la sesión en los temas de compra de servicio, productividad, pabellones quirúrgicos, salud mental, cáncer, telemedicina, en fin, eso se puede ir viendo separadamente, tal vez en las siguientes sesiones o en el momento que usted nos envíe la información, subsecretario. Por supuesto, hay un plan de salud mental de manera específica donde se utiliza el tema de telemedicina, eso que quería agregar. Efectivamente, nosotros hemos disponibilizado durante el año pasado este servicio de atención telefónica por Salud Responde, que también es por videollamada, disponibilizando a través de Hospital Digital esta plataforma para atención para toda la población. Y estamos incentivando también a aumentar esa cartera, instalarla. ¿Ustedes van a mandar el proyecto de ley sobre el servicio de salud digital? El compromiso es mandarlo durante este año, efectivamente, para generar un servicio de salud, precisamente salud digital, y aumentar la oferta en este sentido. Sí. Muy bien, muchas gracias, subsecretario, por su exposición muy completa. Y vamos a ir desagregándola en las siguientes sesiones, en la medida que vayamos recibiendo más información y podamos irlo colocando en tabla. Le damos la palabra a la subsecretaria de Salud Pública. Muchas gracias por haber esperado. Y tiene la palabra, bienvenida, subsecretaria Andrea Albagli, para su presentación. Por favor. Muchas gracias, señor presidente.
Eh, no hay ningún problema con esperar, quiero que sepan que estoy disponible para darle todo el tiempo necesario a las cosas que son importantes, así que cuenten con mi paciencia cuando sea necesario. Por su intermedio, señor presidente, ahora voy a proceder a presentarles el plan para la reducción del precio del anticonceptivo. Voy a compartir mi pantalla para eso. Un segundito. Ya. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí. Sí, súper. Muchas gracias. El proyecto anticonceptivo bajo costo, antes de comenzar la presentación, quiero dar el contexto que le entrega la relevancia a esta iniciativa. Y eso es que vamos a partir de lo más general a lo más específico. El gasto bolsillo en salud en Chile, el 2021, alcanzó un 29% del gasto total en salud. Esto es un problema para nuestro sistema de salud porque es el gasto más regresivo que hay, el financiamiento del sector. De hecho, esto nos pone en un complejo ranking internacional. Somos, dentro de los países de la OCDE, el segundo país con mayor gasto de bolsillo. Entonces, evidentemente es un problema en lo más global que tenemos que abordar. Dentro de eso, un 7% del gasto de bolsillo en medicamentos se destina a financiar anticonceptivos. Si ponemos eso en montos totales, estamos hablando de 105.000 millones de pesos anuales, el costo en retail para adquirir anticonceptivos en el 2021. Es por eso que les comparto esta cifra para transmitir la relevancia de este proyecto, que es lo que inspira entonces que hay un problema que tenemos que solucionar. Y ese es el contexto entonces en el cual se enmarca este proyecto anticonceptivo bajo costo, que se comunica en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, donde el presidente de la República, en la línea de, como digo, disminución de brechas de género y mejora la calidad de vida de las mujeres en nuestro país, anuncia este proyecto que busca, a través de la utilización de la ley 21.198, incorporar un listado de anticonceptivos para que las farmacias en convenio puedan adquirirlos y venderlos a un bajo costo, disminuyendo así el gasto de bolsillo en medicamentos de las personas. La incorporación de los principios activos se hará de manera progresiva, esperando llegar al listado completo a fines de 2023. Es importante aquí recordar que cuando analizamos como sector, siempre lo que queremos abordar son las brechas de acceso, es decir, que cada... A lo mejor, o a lo perdón, que, subsecretaria, tiene que ir pasando las láminas, porque estamos en, no, no sé si, estoy ¿es una sola? hasta ahora sí, esto es a Ah, ya, ya. propósito. Solo quiero rellenar con información extra que puede entregar un marco conceptual, que nuestro espíritu es siempre alcanzar la cobertura universal en salud. La cobertura universal en salud lo que significa es que todas las personas que tengan alguna necesidad en salud puedan acceder a tratamiento de calidad con protección financiera. Una de las barreras para aquello es la barrera financiera, justamente. Hay otras también, pero uno de los accesos, de las dificultades de acceso a servicios es la financiera, entonces esto se enmarca dentro de ese gran paraguas para llegar a la cobertura universal. Les voy a contar un poquito más de la ley en la cual se enmarca esta estrategia, que es la ley 21.198. La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es la CENAVAS, es una institución pública descentralizada dependiente del Ministerio de Salud. Su misión es proveer de medicamentos, alimentos, insumos, dispositivos médicos y equipamiento al sistema de salud mediante la gestión de un servicio de abastecimiento de excelencia, eficiente, oportuno y de calidad, con perspectiva de género y pertinencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud de todas las personas que habitan en Chile. La ley 21.198 de 2019 entrega la facultad a la CENAVAS para intermediar la compra de medicamentos para farmacias privadas, ya sean independientes o farmacias en cadena, a través de convenios voluntarios entre las partes, por lo que la central fija precios máximos de venta al público para los distintos productos licitados. Por ejemplo, en 2022 se implementó el proyecto Antígeno en 3 pasos, donde se logró un alcance de 1.177 farmacias en convenio vía ley CENAVAS a lo largo de todo el país. Para 2023
esperamos llegar a un total de 1.372 locales a nivel nacional con especial criterio de equidad territorial. Entonces, este es un ejemplo en el cual ya a través de la ley Senabas hemos logrado facilitar el acceso, en este caso, al autotest, que por supuesto es una estrategia muy importante también en el contexto del control de la pandemia. La propuesta anticonceptiva en específico, esta es una prioridad y compromiso de nuestro gobierno, y entre las principales motivaciones para implementar esta política, encontramos 4, podríamos decir, principios o objetivos. Primero, reducir la discriminación. Hablamos de reducir la discriminación porque en la medida en que logremos reducir las brechas de acceso que son de tipo financiera, estamos de esa forma disminuyendo la discriminación que afecta a las mujeres que teniendo menor nivel de ingresos pueden entonces acceder a medicamentos con mayor facilidad y así entonces facilitar la equidad en salud en este aspecto en específico. Esto nos permitirá mejorar la salud reproductiva en el sentido que, y por supuesto ligado a lo que está ahí a continuación, que es el empoderamiento, que es decir, entregar a las mujeres el poder efectivo de poder adquirir anticonceptivos para poder efectivamente tomar decisiones de manera autónoma con respecto a su salud reproductiva. Y con eso, por ende, mejorar el acceso para resguardar sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo funciona esto? Las licitaciones de Senabas se realizan a nivel de principio activo. Esto es importante dejarlo claro. No son a nivel de producto comercial. Uno licita el principio activo. Por lo que si bien las licitaciones son abiertas a todo proveedor que esté calificado, no se puede asegurar la provisión de todos los productos del listado según marca comercial, sino que a nivel de principio activo. Esta consideración genera además una oportunidad para fortalecer la bioequivalencia e intercambiabilidad. Acá en el caso de los medicamentos anticonceptivos, estamos hablando de medicamentos de síntesis química. Eso quiere decir con comprobación de bioequivalencia, por lo cual un principio activo, por mucho que esté dentro de, digamos, en cápsulas de distintos productos comerciales, tiene una equivalencia terapéutica. Por ende, estos 27 productos que fueron escogidos y han sido incorporados en esta estrategia, en esta primera fase de la estrategia, también se puede analizar en términos de cuáles son los principios activos comunes a esos 27 productos, y esos son 12. Y estos 12 principios activos, reflejados en 27 productos, acumulan un 60% de la demanda del mercado. Entonces, por eso también es una elección de incorporación de estos medicamentos a la ley Senabas, que es muy estratégica porque engloba la mayor parte del retail en este producto. Acá les quiero mostrar el listado de los anticonceptivos incorporados en la iniciativa. Ahí lo que quiero destacar acá, porque no voy a repasar cada uno de los principios activos, no es el objetivo de esta tabla, sino los voy a mostrar ambas tablas, pero que se fijen en la columna tercera, en la forma farmacéutica. Hay algunos que son comprimidos recubiertos, hay otros que son comprimidos, hay otros que son de anillo vaginal, otros que son parche transdérmico, otros son dispositivos intrauterinos y jeringa prellenada. ¿Por qué hago este punto? Porque cuando hablé inicialmente sobre la cobertura universal en salud y sobre las brechas de acceso que existen, una de esas es la financiera, y es por eso que estamos apuntando justamente a reducir el precio de los medicamentos. Pero no es suficiente que los servicios de salud y que los productos, en este caso los medicamentos, estén disponibles, ni tampoco es suficiente que sean accesibles financieramente, sino que hay un componente muy importante en el acceso a la salud, que es la aceptabilidad de las personas con respecto a los servicios que están recibiendo. Yo puedo tener un servicio que está disponible para las personas, que sea accesible territorialmente, que sea accesible financieramente, pero si no es aceptable para las personas, ahí genero una bien en la elección. Esto es algo que queremos relevar de esta estrategia. Tiene distintas formas farmacéuticas para que así las mujeres puedan escoger según cuál de estas les es más aceptable a ellas. Algunos ejemplos. Aquí vamos a mostrar los 4 principios activos que representan la mayor demanda con su correspondiente precio máximo de venta. Entonces acá tenemos 4 ejemplos de principio activo, que es la primera columna que ustedes van a ver.
La segunda columna es el precio máximo de venta Cenabast. Luego está el precio promedio del retail actual, la diferencia en valores absolutos y la variación porcentual, es decir, la diferencia relativa. En el primer ejemplo que tenemos acá, de levonorgestrel, sabemos que podemos ver que hay una reducción de casi 5 veces el precio. En el segundo ejemplo hay una disminución de un 199%. En el tercer ejemplo, una reducción de un 64% en el precio y por último de un 51% del precio. Es decir, la variación porcentual de los precios es realmente significativa, por lo cual esperamos que sea de un aporte sustancial a las mujeres que requieren de estos productos. La implementación funciona de la siguiente forma. El convenio, en primer lugar, está activo desde el momento del anuncio presidencial, es decir, este convenio ya está disponible. Los anticonceptivos estarán disponibles en todas las farmacias adheridas y que realicen compras bajo convenios convencionados. Hoy tenemos 705 farmacias independientes en convenio y se incorporarán prontamente las cadenas con más de 600 locales disponibles. En eso se incluye Salcobrand con 412 locales y Farmacias Ahumada con 296 locales, por lo cual para el 2023 se espera llegar a un total de 1.372 locales con presencia en todas las regiones del país. La implementación será progresiva, dependiente de las ofertas de las licitaciones públicas del año. Y acá quiero hacer un punto adicional. La forma en que funciona esta estrategia, bajo esta ley, es que son los hospitales públicos quienes hacen la licitación. Cuando se hace una licitación, se agrega una demanda adicional para poder tener un stock que se ponga a disponibilidad en el retail bajo esta estrategia que implica y conlleva de la mano, según la ley, justamente la fijación del precio máximo cuando se adquiere por esta vía. Entonces, lo que es también muy beneficioso en este sentido es que como está de la mano por las licitaciones que son del sector público, también vamos a estar al mismo tiempo que facilitamos estos medicamentos en el sector privado, estamos aumentando también el arsenal terapéutico de nuestra red pública y por ende estamos dando sí a todas las mujeres que Subsecretaria, escogen adquirir. perdone que la interrumpamos. ¿Sí? Un minutito, vamos a ir a votar los 3 senadores que estamos acá, Por volvemos supuesto. en 2 minutos para completar la primera sesión de la tarde del estado de excepción en la macrozona sur. No se Levantamos por un par preocupe, de ya minutos y volvemos. ¿Ah?
las personas tienen que hacer para acceder a esta estrategia de anticonceptivos a bajo costo. Para buscar las farmacias en convenio, se puede visitar esta página web que está disponible aquí en la presentación, cenabas.cl, encuentra tu farmacia. Incluso si quieren buscar un medicamento específico, se puede buscar el medicamento específico en el enlace que aparece ahí en el punto 3, Cenabas encuentra tu medicamento. El precio es automático, no requiere otras acciones, solamente solicitar ese medicamento en esa farmacia y por ende ya debiese estar ya en ejercicio el precio máximo según el convenio. Todas las personas pueden acceder independiente de su previsión de salud. Es decir, acá no se requiere demostrar ser afiliado a ISAPRE o FONASA, es para todas las personas del país. Y lo que es muy importante destacar es que en caso del incumplimiento de la ley, las personas podrán levantar alertas para que luego así la autoridad sanitaria pueda fortalecer la fiscalización de la implementación correcta de esta ley en todas las cadenas de farmacias privadas. Ahí también está el enlace en el punto 6, donde las alertas se hacen en la web del ISP. Las farmacias que quieran ser parte del convenio con Cenabas pueden ingresar ahí al enlace que también dejamos, en la cual se tramita el convenio para ser parte de esta estrategia como cadena, como local comercial. Voy a la siguiente. Algunas consideraciones. En términos de tiempo, dado los procesos estandarizados y definidos por Cenabas, los plazos de compra tienen una duración de hasta 6 meses. Eso es lo que toma el tiempo de tramitación de compra vía licitación aproximado. Sobre la progresividad de la implementación, durante el año se irán incorporando anticonceptivos conforme se den licitaciones en el sector público, con la meta de llegar a fin de 2023 con la completitud del listado que les mencioné, les mostré inicialmente. Las licitaciones de Cenabas se realizan a nivel de principio activo, como les mencioné, no de producto comercial, por lo que si bien la licitación es una abierta a todo proveedor que esté calificado, no se puede asegurar la provisión de exactamente los productos como producto comercial del listado. Esta consideración genera, insisto, para nosotros lo vemos como una oportunidad para fortalecer la bioequivalencia e intercambiabilidad. Las farmacias con convenio a través de Cenabas firman un acuerdo que es voluntario, por lo que si bien se puede incentivar la participación de las farmacias, esta por supuesto que no es de carácter obligatorio. Muchas gracias. Muy bien. Señor presidente, con esto hemos terminado la presentación. Muchas gracias. Antes de dejar la palabra a los señores senadores, dejarle consultado lo siguiente. Todos estos productos hormonales con receta médica, cuáles sí, cuáles no, o están todos liberados. Segundo, ¿cómo se identifica por un usuario una farmacia adherida? Para tenerlo claro en regiones y en todas partes donde hay cientos de farmacias. Tercero, ¿cómo identificar marcas versus genéricos? Porque la gente conoce marcas muchas veces, pues, desgraciadamente, tiene el nombre de una marca. ¿Cómo hacer comprensible que un genérico equivale a su marca y pueda adherirse al convenio y saber que puede comprar ese producto? Porque si la marca, como es un nombre fantasía, obviamente hay desconfianza respecto al genérico y eso tiene que ser informado. ¿Qué hay sobre preservativo vaginal? Nosotros tenemos un proyecto de ley que estamos impulsando desde la Comisión de Salud por el preservativo vaginal o condón vaginal. No lo escuchamos y por eso sería bueno clarificar, porque existe dentro de la política del MinSal, pero a bajo volumen de distribución, y muchos de nosotros creemos que es una política pública que podría ampliarse mucho más. Y por último, respecto de los productos que no son de consumo diario, como la medroxiprogesterona jeringa inyectable, de evolución de 30 días, en fin, o el parche de etinilestradiol, que se usa bastante y que se ahorra el consumo diario a la persona, o el levonorgestrel, clásicamente la píldora del día después. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con el levonorgestrel específicamente y aquellos métodos que son menos de uso cotidiano y por lo tanto donde hay más olvido, cuando hay más desidia en la regularidad del consumo de estos productos? Se ofrece la palabra. Senadora Órdenes, senador Latorre, senador Latorre.
Senadora, órdenes. Sí, solo una solicitud, presidente, si nos pueden hacer llegar a aquellas farmacias o establecimientos que ya se han adherido por región. Lo digo porque la Por región, presente no hay subsecretaria. farmacia independiente, pero entiendo que Salcobrán y Ahumada aparecían ahí en la presentación. Y no sé, el tema de las farmacias populares, porque también lo hablo por centros menos cercanos a los centros. O sea, yo entiendo que en la región hay una, y entonces quedan 9 comunas sin cobertura. Por eso me interesa en ver la distribución territorial de cómo está funcionando. Muchas gracias. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria, agradecer la presentación. Creo que esta es una buena medida del gobierno, además que se anuncia el 8M. Solo que una pregunta muy, muy precisa que no veo en la presentación es ¿cuál es el costo global para el año 2023 de este proyecto, ¿no? de anticonceptivo a bajo costo, entendiendo que se espera llegar a un total de 1.372 locales a nivel nacional, con criterio de equidad territorial, etcétera, pero ¿cuál es el costo global para dimensionarlo de este proyecto? O al menos, no sé, si va por metas cada año aumentando, eso desconozco esa progresividad, digamos, en el proyecto. Eso, presidente, gracias. Bien, y para contextualizar el conjunto, subsecretaria, si usted nos dijera un par de palabras de cuál es el escenario del embarazo no deseado en Chile, porque ese es el propósito. ¿Cuál es el escenario? Por grupos de edad. ¿Cómo se está mitigando o no? ¿Cuál es la tendencia? Para que usted pudiera graficar, porque todos estos son instrumentos al servicio de la política de control de la natalidad, la fertilidad, pero tiene un sentido. ¿Cuál es el cuadro que tenemos en Chile de embarazo no deseado hoy? Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Para comenzar por su pregunta, en primer lugar, efectivamente, para acceder en la compra de medicamentos anticonceptivos en las farmacias se requiere de licencia, o sea, de receta médica. Eso es un requisito, y también según Ley de Fármacos 1, para contestar a otras de sus consultas, la receta médica debiese estar prescrita a nivel de principio activo o al menos incorporar el principio activo en la receta, lo cual facilitará en el punto de venta justamente lograr adquirir un medicamento que logre el objetivo de la equivalencia terapéutica. Con respecto a los preservativos internos que menciona, que son métodos de barrera vaginales, estos no están incorporados en esta estrategia porque no son un medicamento, es un método de barrera. Y esta estrategia de anticonceptivo a bajo costo está pensada justamente en los medicamentos que son de composición química. Con respecto al costo global de la estrategia, para responder la consulta, lo que es interesante de esta medida es que el único costo de la estrategia es el costo de la intermediación, que es aproximadamente un 10%, y eso está contemplado dentro del precio. Quiere decir que el costo de poder facilitar a menor costo, a la redundancia, los anticonceptivos en la red privada, eso es algo que está absorbido justamente por las farmacias en el precio de venta. Entonces no implica una inversión fiscal para poder implementar esta estrategia. No sé si es que me falta responder a alguna de sus preguntas. Sí, el contexto de embarazo no deseado hoy día en el país, si pudiera aludirlo. No tengo en este momento la cifra de los embarazos no planificados. Nosotros podemos tener cifras de natalidad, de nacimientos y de embarazos, pero dentro de eso no podemos hacer la distinción de cuáles de esos embarazos fueron o no planificados. Entonces esa es una cifra que a nivel global nosotros no manejamos. Pero sí, efectivamente, como nuestro propósito es que independiente del volumen, de la magnitud de ese fenómeno, poder darle a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos para poder escoger cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Y es justamente ese, independiente del volumen, de la frecuencia de este fenómeno, poder siempre atenderlo como una prioridad dentro del marco de los derechos de las mujeres, y así que, como le digo, ellas puedan ejercer su derecho a elegir. Muy bien.
Le agradecemos entonces la presentación. En una siguiente oportunidad, subsecretaria, sería bueno aludir a otras grandes materias que están dentro de la cartera y que son de política pública. Por ejemplo, se lo dejo planteado al paso, ya que estamos hablando del mundo de la sexualidad, el aumento de la tasa de enfermedades venéreas o de transmisión sexual en los últimos 2 años, desde la pandemia en adelante. Que es, a mi juicio, así a grosso modo, un grave problema. La reaparición de sífilis, clamidia y un conjunto de infecciones de transmisión sexual que hoy día, y la hepatitis en sus distintas versiones, sería bueno abordarlo en algún momento, porque esto es, sobre todo en el mundo vulnerable, en el mundo del hacinamiento, en determinados sectores, en el mundos de inmigración, en condiciones de pobreza, esto es de alta prevalencia. Entonces, sugiero verlo ahí, lo de salud mental, ahondarlo, porque usted tiene mucho que decir en materia de política de salud mental en otro instante. Y también en el mundo de la prevención de las enfermedades no transmisibles, la obesidad, el sedentarismo, todas esas políticas públicas que son permanentes en el tiempo, que han estado vigentes, pero que se ha hablado un poquito menos después de la pandemia. Muy bien. Muchísimas gracias, subsecretaria, y ya nos seguiremos encontrando. Muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias a usted, señor presidente, y por su intermedio a todos los presentes en la comisión. Que tengan buen día. Hasta pronto. Y por haberse cumplido el propósito de la sesión, estimados colegas, se levanta.